Que la intercesión de nuestra Madre María Santísima les acompañe siempre, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria de Santa María en sábado, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio ir y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que los estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos vamos a encontrar ahora ante una enseñanza que, si bien todavía sigue siendo cristiana, tal vez va a tener un regusto más como que popular o un regusto más como humano. Y es el hecho de la importancia tanto del trabajo como del descanso, como lo vemos ahora. Porque Jesús, después de toda la faena de sus discípulos, les dice: vengan conmigo a un lugar solitario para descansar un poco. Porque dicen que eran tantos los que iban y venían que no le daban tiempo ni para comer. Jesús aquí reconoce que es importante el valor del descanso. Un descanso que nos debe de ayudar a reponer nuestras fuerzas para seguir trabajando. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque aquí hay dos problemas en la vida cristiana. El primero, de gente que solo pasa trabajando en las cosas de la iglesia y no se da un tiempo de descanso. Y esto, aunque no lo crean, es un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces tanto trabajo gasta nuestra mente, nuestro cuerpo, incluso hasta nuestro espíritu. Y muchas veces, por querer trabajar demasiado, nos fundimos y luego nuestro trabajo ya no lo hacemos de la manera correcta. Y por eso Jesús dice: descansen, traten de descansar para reanimar su cuerpo y luego emprender el trabajo de una mejor manera. Porque de nada sirve estar trabajando demasiado para cansarse y luego seguir trabajando y hacerlo de la manera más incorrecta. ¿Por qué? Porque ya nuestro cuerpo, nuestra garganta, nuestra energía ya no está. Y por eso es importante el descanso. Pero por otra parte, reconocer que el descanso no es para desentendernos de nuestro compromiso cristiano. Claro que no. Porque algunos dicen que descanso sí, pero en ese descanso me empiezo a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. O me desentiendo de las cosas de Dios, y no. El descanso siempre está metido en el compromiso cristiano. Simplemente que el descanso es para que retomemos fuerza, agarremos energías y luego aprender a estar con las demás personas, ya con un ánimo más intenso. Y por eso hay que aprender a uno descansar, a saber respetar el descanso de los demás, porque muchas veces no se respeta el descanso de las personas. A veces decimos que no, si el hermano está bueno para seguir trabajando. Eso lo decimos nosotros, que muchas veces lo decimos por huevonería. Pero hay que darle espacio a las personas. A la gente que se entrega al Señor hay que darle ese espacio para que descanse, retome fuerzas y luego trabaje de la mejor manera. Porque a veces hay personas a las cuales no les queremos dar descanso y luego les estamos exigiendo que den un excelente trabajo. Les recriminamos cuando esa persona no hace un buen trabajo, pero no nos ponemos a pensar de que está porque está cansada y nosotros no les hemos dado descanso. No les hemos dado descanso. El descanso es necesario, hermanos, pero hay que saber cómo descansar y hay que saber también otorgar descanso. Eso es importante. Y por otra parte, pues también uno hay que entender cuando hay gente que ahí tiene necesidad. A veces uno pues descansa y a veces viene gente con una necesidad real y urgente y no queremos atenderle. Es cierto, hay gente que muchas veces es aprovechada y a veces quita el descanso de las personas entregadas a Dios por puras boberías o por puras cosas inútiles. Pues ahí hay que saber hablar con las personas. Pero muchas veces hay personas que están desesperadas, que están en una situación de sincera y verdadera urgencia. Y uno pues hay que sacrificar nuestro descanso, sacrificar muchas veces eso,
Hay gente que, por ejemplo, en el caso de los sacerdotes, pues llega muchas veces a quitarle el descanso por cosas innecesarias y uno trata de hablar. Pero también hay a veces personas que vienen y que dicen: Padre, por favor, mamá se está muriendo, está a punto de morir y quiere los sacramentos, ha pedido los sacramentos. Y cuando un sacerdote reconoce su función, pues deja el bocado en la mesa y va a atender a esa persona. Y ya viene con la satisfacción de comer tranquilo, de que ha ayudado a una persona a llegar al reino de los cielos. Y eso es lo que un sacerdote y cualquier otra persona tiene que hacer. Así como también un sacerdote y los hermanos de la iglesia que se consagran al trabajo tienen ese derecho a su descanso. Y no criticarles de que porque toman un descanso son unos huevones o son unas personas malvadas. No. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar y también hay momentos para sacrificar el descanso. Para todo hay tiempo, pero solo una persona prudente, solo una persona conocedora de Dios y sobre todo solo una persona de una madurez verdaderamente cristiana es la que sabe trabajar, descansar y sacrificarse como se debe. Y también es una persona que madura, sabe cuándo poner trabajo a una persona, saber descansar a una persona y saber pedirle un sacrificio a la persona. Y no como lastimosamente muchos de los cristianos hacemos, de que a veces nos excedemos en el descanso, a veces nos excedemos en el trabajo, a veces nos excedemos en el sacrificio y luego nos quejamos ante Dios de esas personas. Seamos nosotros como María, que sabía hacer siempre las cosas a su tiempo, de la manera correcta, de la manera justa ante el Señor. Porque, como dice el mismo San Pablo, el trabajador merece su salario, que aquel que trabaje pues tiene derecho a comer, así como también el que se esfuerza tiene derecho a su descanso. Así tenemos que ser también nosotros en todo momento y sobre todo reconocer que debemos de esforzarnos continuamente en trabajar por el Señor para de verdad descansar. No podemos exigir un descanso si antes no hemos trabajado y no podemos exigir precisamente esforzarnos y trabajar si no se nos da ese derecho, esa oportunidad a descansar. Y también, hermanos, seamos muchas veces generosos, sobre todo con la gente que verdaderamente necesita de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Muchas veces sacrifiquémonos, hermanos, y veamos cómo el Señor muchas veces nos va a recompensar todo ese sacrificio, cómo el Señor muchas veces nos va a recompensar ese esfuerzo y ese trabajo. Pero hagámoslo siempre, queridos hermanos, queridos hijos, con esa mirada cristiana, con esa misma mirada que el Señor nos enseña ahora, de que lleva a sus discípulos a trabajar. Busquemos al Señor, busquemos muchas veces trabajar por el Señor, busquemos descansar muchas veces por el Señor. Pero también, queridos hermanos, aprendamos en algunos momentos a saber descansar para poder así obtener esa gracia del Señor que nos ayude siempre a que el trabajo cristiano se mantenga, a que la palabra de Dios siempre se proclame y sobre todo, queridos hermanos, que es lo más importante, a que el testimonio cristiano se dé siempre en todo momento.